Bienvenidos al nuevo programa La Tostadora. Hoy vamos a hablar del proyecto de ley de tenencia compartida. Tengo acá a mi lado a Marcel Mantero, de Familias Unidas por Nuestros Niños. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Y tengo acá a Valentina Pascual. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco, Marcel, estos días yo he visto que han hecho alguna manifestación frente a Presidencia. Contanos un poquito, el grupo de ustedes, cuáles son los objetivos que tiene, por qué se juntan. Bueno, nosotros venimos de una organización vieja que se llama Todo por Nuestros Hijos y hoy conformamos desde hace 2 años Familias Unidas por Nuestros Niños. Es una organización de padres, madres, abuelas, tíos y resto de la familia extensa, que nuestra bandera fundamental es el tema de la tenencia compartida, como una manera de protección al niño después de una separación, sobre todo cuando la separación es conflictiva y se toma a ese niño como un objeto para lastimar al otro progenitor con el cual se separan. Es algo muy común hoy, lamentablemente. Hay un vacío bastante grande en la actuación del Poder Judicial, no tanto en la legislación. Tenemos un código de la niñez y la adolescencia que es un código de avanzada, pero lamentablemente el Poder Judicial no actúa como tiene que actuar. Por eso creemos pertinente este proyecto de ley de tenencia compartida, que fue presentado en el año 2016 por el hoy presidente de la República Lacalle, en su momento senador, y fue encajonado en el gobierno anterior por falta de voluntad política y falta de votos. Nosotros hemos tenido varias conversaciones estos últimos meses, pese al tema del COVID, y bueno, hoy estaría la voluntad política de reflotar ese proyecto y está en manos de la senadora Carmen Aciaín, que es quien está por la calle en el Parlamento hoy en lugar de él, y hemos obtenido apoyo de otros sectores políticos también, y bueno, creemos que hoy la correlación de fuerzas daría como para que el Uruguay sea un país de avanzada en este tema, porque este proyecto de ley que tenemos nosotros es un proyecto de ley mejor que países que ya tienen la tenencia compartida, como Chile, Argentina, Brasil, España, Costa Rica. Es mejor porque es una tenencia compartida preceptiva y es una tenencia compartida que tiene un par de aditamentos que no lo tienen en otros países y que pese a tener la tenencia compartida, hay una cantidad de conflictividad entre los progenitores, sobre todo por el tema de las falsas denuncias. Yo he escuchado a algún referente del feminismo en Uruguay y están en contra de este proyecto, que me parece a mí es algo curioso, porque en otros países una de las maneras de digamos, liberar a la mujer es que no caiga sobre ella la responsabilidad del cuidado de los niños. ¿Por qué esa contradicción se da acá? Sí, nosotros lo que queremos fundamentalmente es enfocarnos en el derecho del niño a disfrutar de ambas familias, no tanto un tema de sexos o de géneros, o como quieran llamarle. Nosotros nos enfocamos en el derecho del niño. El niño tiene derecho a disfrutar de toda su familia, estén juntos o estén separados. Lamentablemente sí hemos notado algún sector, sobre todo del movimiento feminista radical, que siente esto como una opresión a la mujer, o no sé, las palabras realmente, o a veces he escuchado que dicen que el padre lo que quiere es evitar la pensión. Es un disparate, porque si un papá se hace cargo de la mitad del tiempo de su hijo, tiene que darle de comer, vestirlo, llevarlo al colegio, etcétera, cubrir la mitad de los gastos. Aparte, el proyecto de ley de tenencia compartida y las tenencias compartidas no eximen de pensión si la diferencia de ingresos es grande entre un progenitor y el otro, para que el niño mantenga su nivel de vida. Podríamos decir nosotros lo mismo para el otro lado. Ellos no quieren porque la mujer deje de cobrar la pensión, tampoco lo diríamos porque... No, pero es un desafío para el feminismo, digamos, que también a la interna discutan. Es increíble esa contradicción, como tú lo dijiste, porque realmente esto libera a la mujer. Estamos hablando de que levantan la bandera de la igualdad. Bueno, esto es igualdad pura. Claro. Esto es compartir los derechos y compartir las responsabilidades, compartir las obligaciones. Liberaría muchísimo a la mujer para estudiar, para capacitarse, para trabajar. Sacar esa idea de hace 30, 40 años que la mujer tenía que estar en la casa y el hombre salía a buscar el alimento y el dinero. No, hoy no es así. Hoy la mujer sale, tiene los mismos derechos y las mismas aspiraciones que el hombre. Y bueno, y hay una cantidad de papás que queremos hacernos cargo de nuestros hijos, estamos dispuestos a hacerlo y nos encontramos con una barrera muy grande
en nuestros jueces, en nuestros juzgados de familia, que lo rechazan de plano por un tema de concepción, porque ni siquiera científicamente se basan en nada, claro. Porque los estudios científicos en el mundo dan que la tenencia compartida es beneficiosa para el niño desde todo punto de vista. No hay un estudio científico que diga que la tenencia compartida es perjudicial para el niño, porque hablan del niño maleta y todo eso, pero eso no tiene sustento científico. Todos los estudios que se han hecho de comparativos dan que los niños que se crían en hogares monoparentales sufren más depresión, son más propensos al alcoholismo, a la violencia, al embarazo adolescente. Sí, los índices de criminalidad a nivel mundial demuestran que persona que se crió sin la figura paterna es más propenso a adicciones, a todo tipo de delitos. Una cosa importante que hay que aclarar es que hay gente que piensa, estos son los hombres que maltratan a las mujeres y por lo que sea. En realidad hay abuelas que no pueden ver a sus nietos, tías que no pueden ver a sus sobrinos. Mucha gente se preocupa. Si ustedes ven las imágenes... No solo están los papás que no pueden compartir su vida con sus propios hijos, sino toda la familia paterna, los tíos, los abuelos, los primos, toda esa parte también está incluida en el... Se pierde contacto. El contacto se pierde y Hoy nos contabas que, por ejemplo, a tu sobrina hace tiempo que no la ves. ¿Cuánto hace que no la ves? Hace 2 años y medio aproximadamente que no veo a mis 2 sobrinas, que son adolescentes ya. Y bueno, y causa mucho dolor, pero es importante lo que dice Valentina, porque como ven, afecta a todo el mundo. La familia paterna queda excluida. Sí. Y hay casos más graves. Yo he escuchado, ya cuando estamos hablando de, bueno, que la madre ya se pone en contra del padre y, por ejemplo, no lo deja ni llamar ni hablar por teléfono, el padre envía regalos, yo qué sé, de Navidad y se niega a darlos, o hasta a veces casos que lo destruye. Contanos algún caso de eso. Sí, nosotros tenemos casos en nuestro colectivo de papás que hace 3, 4 años no ven a su hijo, no saben ni siquiera dónde vive. Estamos hablando de papás que pasan pensión alimenticia, no estamos hablando de papás abandónicos, estamos hablando de papás que quieren participar en la vida de su hijo y no pueden hacerlo. En Uruguay pasa 99% con padres, en otros países les puede pasar a una mamá también, y acá en Uruguay también puede pasar a una mamá, porque el tema de la falsa denuncia, de las chicanas, de la manipulación a los niños, por rencores, por odio, por resentimiento, por un tema económico, es algo que sucede lamentablemente. En otros países está legislado eso como maltrato infantil, está reconocido como maltrato infantil, acá no se toma en consideración en los juzgados y generalmente hay la balanza, el platillo de la balanza está inclinado a la madre y a los padres se nos quita prácticamente los derechos que tenemos como padres, ¿no? Y bueno, y el sufrimiento es muy grande, es muy doloroso, hay gente que la está pasando mal, hay gente que ha llegado al suicidio, hay gente que está en una depresión crónica, porque aparte tenemos un vacío muy grande en nuestro país, que no tenemos una sola ONG para padres, no tenemos un solo 0800 para papás, claro. No hay absolutamente ningún tipo de contención, ni psicológica, ni jurídica, nada. Llevar juicios de 2, 3, 4 años es insostenible económicamente. Sí. Un papá que no tiene recursos tiene que abandonar. Entonces hablamos de papás abandónicos. ¿Cuántos hay que tiraron la toalla? Yo te puedo asegurar que hay muchos. En estos momentos no hay ninguna ayuda estatal o municipal para organizaciones como la tuya. Absolutamente, nada, es todo absolutamente a pulmón, de corazón. Muchos que sostenemos esto lo hacemos después de haber solucionado nuestros problemas y lo hacemos porque tenemos, digamos, el espíritu más calmo, porque un papá que está con el problema de no ver a su hijo está con un tema acá, porque el dolor, te puedo decir, porque yo lo pasé, es insostenible, es realmente muy difícil, te quiebra, sobre todo en fechas como el Día del Padre o el Día del Niño o Navidad o Reyes o el cumpleaños o tu cumpleaños. Es un colectivo con muchos suicidios en esas fechas. Y bueno, las últimas cifras de suicidio en Uruguay han sido bastante alarmantes. Empatamos la tasa de suicidio del año 2002 y nosotros sabemos de muchos casos de papás que, bueno, los hemos consultado si han pensado en esto y sí, lo han pensado en algún momento. A todos les ha pasado por la cabeza en algún momento esta idea que nosotros decimos que
que de ninguna manera que hay que pelear por un hijo que se puede salir. Yo soy un ejemplo de eso. Hay muchos papás que recuperaron a sus hijos, que se reencontraron con ellos. Hay que pelearla, es una lucha muy desigual, por eso estamos intentando sensibilizar, hacer ver a la sociedad esta problemática, que sientan y que vean los políticos que por más que los niños no votan, estamos condenando a la sociedad de esta manera, de privar a un niño de la mitad de su familia. Vamos a generar un niño violento, vamos a generar un niño inseguro, vamos a generar un niño con una cantidad de carencias. Y bueno, desde todo punto de vista creemos que este proyecto de ley va a beneficiar a la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Se habla mucho del tema de la violencia, tú lo nombraste. El País Vasco tiene tenencia compartida, por ejemplo. El País Vasco el año pasado, a mí no me gusta usar la palabra, pero la voy a usar, no tuvo un solo femicidio. ¿Ah? Porque gran parte de la problemática de la violencia es por los hijos. No digo que sea la única. Ya que nombraste en España, el 2020 lleva un solo femicidio. Ya que nombraste España, más o menos ellos tienen 45 femicidios por año, pero cada año en España se suicidan 500 hombres en proceso de divorcio. Claro. Y en Uruguay no está, digamos, esa cifra no se recoge estadísticamente, pero en esta cifra que circula en estos días debe haber algún porcentaje importante. Hay un organismo que se llama Proyecto Dominó. Yo estuve hablando con gente de ahí que nos comentaba que bueno, que justamente han hecho un estudio con la gente que pasa por ahí, que muchas veces la derivan de los juzgados, papás que son catalogados de violentos o que están en procesos de violencia de género, que le puede pasar a cualquiera, porque hoy una mujer levanta el teléfono, dice me pegó, me insultó, sí. Y fuiste, no tenés vuelta, te sacan de tu casa para hacer absolutamente todo, te quedaste sin derechos, es una locura lo que está pasando. En Uruguay pasa como en algunas partes de España que, vamos a suponer por los motivos que fuera, una mujer se quiere divorciar, cambia la cerradura, agarra el teléfono, hace una denuncia. Sí. En un caso falso, hay casos verdaderos. Hay casos verdaderos que son aberrantes y los deploramos, pero... ¿En Uruguay pasa eso ya? Y pasa, sí. Yo te puedo asegurar que el 80% de las denuncias de violencia de género son falsas. Y hay una prueba de eso, es que ¿cuántos son condenados? ¿Cuántos pasan a penal de todo esto? El 0,01%. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? La mayoría quedan archivadas. Te pueden decir que es porque no se puede comprobar. No sé si no se puede comprobar, hay testigos, hay métodos para comprobar las cosas. No se puede permitir a una persona que acuse a otra con tal liviandad y sin ningún tipo de reprimenda si se descubre que es falso, y más cuando hay niños en el medio, claro. Más cuando se destruye una familia, ¿no? Y se le destruye la vida a niños que se los deja de pique 6 meses sin su familia paterna, de pique. Eso se puede extender a 1 año, 2 o 3. Bueno, en Uruguay, me acuerdo el caso María, que el padre estuvo como 3 años sin verla, por la sola denuncia, fue apoyada por el INAO, por grupos de música, por senadores, diputados, organismos del Estado, y la justicia catalana, que nadie va a decir que en España la justicia es machista, debe ser de esos términos de la más feminista del mundo, dijo que la madre, que era creo que era la sobrina de Michelini, el ex senador de Frente Amplio, y por eso tal vez tuvo tanto apoyo en Uruguay. No la dejan ver a su hija, y para que en España vos no te dejen a una mujer ver a su hija, tiene que ser un caso yo tengo contacto, muy complicado. Tengo contacto con el papá, ahora hace tiempo que no hablo, Pablo Santos. ¿Cómo está la situación? La niña está muy bien, la madre ve a la niña los sábados en sistema de vigilado, y está haciendo un tratamiento psicológico. Pero todavía siguen esas organizaciones que la apoyaron con el cartelito de María no se va. Cuando hasta el propio Chediak dijo que fue alevoso toda la manipulación que hicieron. Se le hizo dibujar un oso con pene, un oso con un falo, que obviamente lo hizo un adulto, ¿no? Claro. Que los peritos dijeron que había sido un adulto. Exactamente. La persona que hizo eso no está presa, no tuvo ningún tipo de sanción. Entonces digo, es una vergüenza. Y se llegó a refugiar en la embajada, me acuerdo. Sí, se atrincheraron en la embajada, fue un tema político. Digo, el lobby feminista tiene un peso muy grande, hay muchos intereses económicos atrás de esto, hay mucho dinero atrás de esto, lamentablemente. Le dieron vida a algo que creció y no saben cómo pararlo hoy. Bueno, yo siempre recomiendo la lectura, todavía vive, Erin Pisi,
fue una de las primeras, la primera mujer en el mundo en abrir un refugio para mujeres maltratadas en Inglaterra por los años 60, 70. Y ella vio que había mujeres volvían 2 o 3 años después, te pegó otra vez, no, fue otra persona. Entonces ella se le ocurrió analizar y dijo, hay mujeres propensas a la violencia, pero lo dijo analizando y empezó a rastrear y vio que la mayoría de personas, hombres o mujeres que habían sufrido violencia durante la infancia, repetían esas conductas, ya sea maltratando o dejándose maltratar o buscando parejas de ese tipo. Y entonces ella dijo eso. Bueno, la feminista la amenazaron de muerte, le envenenaron a su perro, tuvo que pedir refugio en estado de asilo político en Estados Unidos, donde vivió como 20, 30 años, volvió recién en los años 2000 a Inglaterra, y ella hasta el día de hoy dice, han convertido el triste tema de la violencia de género en un negocio multimillonario. Es un negocio multimillonario. Y mueve millones de Y acá en Uruguay también. Acá tenés departamentos de género en la UTE, en la OCE, en ANCAP, en Antel, como una mujer y Mujeres Mides, todo eso lo bancamos nosotros. Hay como 40, 50 ONGs que están financiadas, subvencionadas, y del otro lado no hay absolutamente nada. Entonces, y aparte tampoco se están logrando resultados. Ahora, tienen derecho a hacer lo que quieran, ¿no? Y a tener su ONG y a trabajar y a luchar por lo que creen. Pero ¿cuánta plata le llega a la mujer maltratada? Yo creo que poco y nada. Para mí empoderás más yendo al barrio más humilde de Montevideo. Bueno, ¿cuántas mujeres hay acá? Vamos a pagarle el curso de libreta a conducir. Ahí estás empoderando, ya no depende del malo del barrio para que la lleven la moto. Pero eso no pasa, y se la llevan el dinero a alguna gente. Yo qué sé, hay gente que recibe dinero para hacer campaña contra el piropo callejero, cuando las mujeres en Uruguay, en Montevideo por lo menos de noche, no pueden caminar más de 5 cuadras de noche sin que las roben, tienen que tomarse el taxi para ir a bailar. Aparte, ¿vos alguna vez viste campaña de coparentalidad? No. ¿O campaña promocionando o fomentando a los padres que se hagan cargo? No existe. No quiero tener un concepto arcaico, pero tampoco de protección a la familia o de fomentar la familia, no como el concepto de familia de hace 50 años, pero sí la familia como la tribu protegiendo al niño, la familia extensa protegiendo al niño. Hoy tenemos, en 2 meses, creo que vamos 23 padrastros abusadores. 23. La mayoría de esos padres están ausentes. Muchos de ellos yo no sé porque no lo dicen y nosotros no tenemos manera de averiguarlo si no están alejados, porque la mamá no le permite al padre y a la familia paterna verlos. Entonces, ¿cuánto más estaría un niño protegido con el contacto de sus 2 familias? De sus tías, de sus abuelos, de sus primos. Muchas veces las mamás que tienen derecho a hacerlo, tienen una nueva pareja, la meten en la casa, el padre ni ve al niño, tiene mínimo contacto, y el niño no se puede estar en peligro. Ojo, hay padrastros que son excelentes, yo fui padrastro y no estoy hablando en contra de eso, pero es un riesgo, ¿verdad? Yo he escuchado de casos de que saben que los hijos están, por ejemplo, con la nueva pareja de la madre, que es drogadicto y violento también, y no puedes ver a tus hijos. Debe ser una situación espantosa. En la justicia nos ha pasado casos que han sido muy virales, de papás que han ido a denunciar a Línea Azul del INAH o han ido a denunciar al juzgado de que los niños estaban siendo maltratados, que estaban en pésimas condiciones, y terminan con una contradenuncia de la mujer, y el papá que va a proteger a sus hijos termina alejado con medidas cautelares, que si las viola le ponen una tobillera como un delincuente. Y el papá fue a proteger a esos niños, no lo escucharon, el sistema judicial no escucha al niño, se toman decisiones por teléfono, en audiencias sin audiencia, sin defensor del menor. Acá el principal organismo violador de los derechos humanos en el Uruguay es el Poder Judicial. Nadie viola los derechos humanos en el Uruguay como el Poder Judicial. Yo te puedo decir que están violando los derechos humanos a la par de la dictadura, o más. ¿Están así? Sí. Hoy hay familias que están destrozadas, destruidas. Los jueces, no sé qué es lo que pasa, sinceramente, es un combo de muchas cosas, pero esto es una bola de nieve que está creciendo y nosotros lo notamos porque nuestra página, que tiene 1 año y medio, Familias Unidas por Nuestros Niños, que los invito a conocerla, tiene más de 30.000 seguidores y tiene 14.800 me gusta en 1 año y medio. Y los casos que uno lee en la página son desgarradores, de gente que no puede más, que no sabe a dónde ir, gente que llama desesperada, dice que no tiene plata, a ver si tenemos abogado. No tenemos nada, porque lo que hacemos es a pulmón, lo único que hacemos es contenerlo, un papá que los contiene por teléfono,
y los guía, porque la gente no sabe ni para dónde arrancar, porque entra un juzgado y sale. Hay un teléfono de ayuda. Hay un teléfono de ayuda. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Exacto. Y también si algún abogado que quiera voluntariamente colaborar, siempre es necesario para las audiencias. Muchos padres, la mayoría no puede pagar. Exacto. Y inclusive psicólogos, si están interesados, pueden ponerse en contacto con Marcel para colaborar. Háblanos un poquito más de lo que mencionamos al principio del proyecto de tenencia compartida. El proyecto de tenencia compartida modifica dos artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia, el 34 y el 37, y para resumir, tiene 2 puntos. El primero es que ante un pedido de tenencia, la tenencia será preceptivamente compartida. O sea, no se le da más al juez la potestad de decirnos si podemos ser papás o no. No van a poder, con su concepción y su percepción, decirnos cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Y el segundo punto es que si hay una denuncia, la compartida no cae hasta que la denuncia sea comprobada. Y no solo eso, se le da un plazo perentorio al juez, porque hoy los juicios, y ante una denuncia vos te podés pasar 1, 2, 3, 4, 5 años. No decimos no se investigue, que se investigue a fondo, pero se le da un plazo perentorio de 90 días, que es el plazo que se da en laboral para resolver un problema. Porque no puede ser que un padre, no puede ser que un niño esté 1, 2, 3 años judicializado, sin una resolución, no puede ser. Y eso también es porque, por inoperancia del Poder Judicial y por está sobrecargado el Poder Judicial. Esto también descongestionaría muchísimo, porque soluciona problemas de visita, de obstrucción de vínculo, de pensión alimenticia, una cantidad de cosas que se resuelven con una sola ley. Entonces, en definitiva, esos son los 2 puntos fundamentales del proyecto que creemos le van a resolver la problemática a una cantidad de niños que hoy están alejados de la mitad de su familia, sin defensa, y con padres que realmente llegan a la desesperación porque golpean las puertas del Poder Judicial y se les empeora el tema, porque para peor acá en Uruguay no tenemos mediador familiar, no existen esas herramientas que hay en otros países que antes de judicializar un tema se le busca la manera para poderlo solucionar, proteger a ese niño. No hay una instancia de reconciliación. Es como que no tenés muchas opciones a dónde recurrir. No funcionan como tendrían que funcionar. Si bien hay centros de mediación y esto y lo otro, pero realmente no funcionan, no están efectivamente solucionando los problemas. Y bueno, uno cae en juzgado y un escrito son 4.000, 5.000 pesos, una audiencia son 8.000 pesos, 10.000 pesos, dependiendo del abogado. ¿Quién puede sostener eso durante 3, 4, 5 años? ¿Y cada cuánto hay que pagar esas cosas? ¿Cuántas instancias hay en un proceso complicado? Depende de la conflictividad que haya en la separación. Depende de la cantidad de denuncias falsas que se les antoje hacerte a la mujer, así te lo digo. Y no es para hablar contra la mujer, estoy hablando de la realidad de lo que se está viviendo hoy. Vos lo viviste en un familiar cercano, ¿no? Sí. Y le afectó, me imagino, psicológicamente. Por supuesto. La familia, me imagino que tiene que apoyar a la persona, fundamental. Sí, por supuesto que sí. Y sí. La contención familiar es fundamental. Nosotros recomendamos el que pueda también ir a psicólogo. Esto es un tema que te cala muy hondo, que te lastima mucho. No hay cosa más grave para un papá o para una abuela que le saquen a su niño, que no poderlo ver, no poder tener una llamada telefónica, no saber dónde está, no saber con quién está, no saber a qué liceo va. Nosotros hace poco tuvimos que ir al Ministerio de Salud Pública para reclamar ante el Ministerio de Salud Pública que los padres puedan acceder a la historia clínica de los hijos, los padres separados, porque como padres separados íbamos a una mutualista a pedir la historia clínica de nuestros hijos y no nos daban la historia clínica porque no teníamos la cédula. Así les llevaras la partida de nacimiento. Entonces eso es algo inconstitucional, que no tienen la potestad los hospitales o las mutualistas de eso, pero lo estaban aplicando por departamentos de género y toda una manija que hay atrás. Logramos hablar con el asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública y solucionamos eso. Quiero que los padres que me estén escuchando que sepan que tienen el derecho a saber sobre la historia clínica de sus hijos, y si esa mutualista no se los da, tienen que hacer la denuncia en el Ministerio de Salud Pública y exigirle a la mutualista o al centro de salud que le dé la historia clínica, porque corresponde. Y en Uruguay,
en un caso de esto, si la madre decide enviar a su hijo al psicólogo sin la autorización del padre, ¿puede hacerlo? En España, por ejemplo, se precisa la autorización de los dos. En Uruguay acá puede hacerlo. Acá puede hacerlo. Lamentablemente lo que apuntamos con el proyecto de tenencia compartida es que las dos partes tengan participación en a qué colegio va, a qué mutualista va. Y hay una red de psicólogas feministas que se ha radicalizado bastante. Creo que, por ejemplo, en la Facultad de Medicina no hay departamento de género, y si hay son 2 o 3 personas. Y en la Facultad de Psicología creo que hay 120 personas trabajando en un departamento de género. Hay psicólogas, digamos, con una visión muy radical y que podrían llegar, como pasó con la niña, la hija de María Michelini, podría llegar. ¿Hay casos más como ese? Sí, hay casos de psicólogas que están totalmente adoctrinadas. Ahora hay una asociación de abogadas feministas del Uruguay. Es muy grave, porque uno cuando ya mira las cosas con una perspectiva, con un sesgo, ya es imposible ser parcial. Y acá estamos hablando de niños. Acá no estamos hablando de una lucha de papá con mamá. Acá estamos hablando del derecho del niño a disfrutar de los dos. Los hijos no son nuestros, nosotros somos de ellos. Y eso no se defiende como se tiene que defender. La sociedad no tomó conciencia del real problema que estamos teniendo, de una sociedad que si no solucionamos esto la vamos a condenar en unos cuantos años. Estamos hablando que, aparte de la cantidad de separaciones y divorcios que somos récord, como tú dijiste, tenemos el tema de la ley de violencia de género con 120 denuncias por día, de las cuales de las 120 denuncias por día, 80 por lo menos son con alejamiento por 6 meses del niño de su familia paterna. Entonces digo, ¿quién escucha a ese niño? ¿Quién protege a ese niño? ¿Y los derechos de ese niño? Porque hay que proteger a la mujer, por supuesto que hay que protegerla. ¿Y al niño? ¿Quién es más desamparado? ¿Una mujer adulta o un niño pequeño? ¿Quién lo escucha? ¿El derecho a la familia? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Yo sé que hay que tomar medidas cautelares, pero ¿hasta qué punto? Acá hay tratados internacionales que se están violando. Uruguay está violando el Pacto de San José de Costa Rica. Todos los días lo viola. Entonces, se viola la Constitución. Se viola el artículo 8, se viola el artículo 40 de la Constitución. Tenemos que hacer ver al sistema político que tiene que tomar conciencia que fue llevado a grito histérico y a patota a votar muchas cosas que se dieron cuenta después y se están dando cuenta hoy que se les fue la mano, que hay que proteger a esas mujeres que son violentadas. Por supuesto hay que castigar a esos hombres que violentan a esas mujeres, pero no hay que permitir una desigualdad en la ley tan abismal como la que tenemos hoy, porque hoy prácticamente un padre no tiene derechos. Un padre se separa y pierde todos los derechos. Es la impotencia que te genera. Es brutal, es inexplicable. Salen del juzgado. Nosotros acompañamos un par de papás que se encadenaron en la puerta del juzgado, y yo nunca vi tanta gente salir llorando de la puerta de los juzgados de violencia como en esos momentos. Gente que no sabe ni para dónde arrancar. Dice, pero yo no hice nada y me sacaron de mi casa y perdí a mi hijo y perdí todo y tengo los instrumentos de trabajo dentro de mi casa y no puedo entrar a mi casa y me trataron como un delincuente, me hablaron mal. No, es una situación terrible que esperamos que esta ley sea apoyada por todos los partidos, porque no es algo que tenga que ver algo con la ideología. Nada. Y esperemos que salga. Bueno, en Chile se votó por unanimidad. Sí, se rebajó mucho el proyecto para que saliera, pero se votó por unanimidad. Se llamó la ley de amor a papá. Se le sacaron muchas cosas. Por eso digo que si Uruguay logra votar este proyecto de ley, Uruguay va a ser el país de avanzada en el mundo, porque va a tener el mejor proyecto de ley de tenencia compartida que existe. Bueno, ojalá sea así, le deseamos mucha suerte. Y bueno, volvemos a poner el link para el grupo de Facebook, el teléfono. Y bueno, te agradecemos también, Valentina, tu presencia. Y bueno, muchas gracias por ver este programa. Denle like al programa si les gustó y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias.